el doctor Jorge Villadiego. Él es doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, asesor científico, Environment and Technology, y es doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo. Participa con nosotros con la ponencia propuesta de un modelo de desarrollo territorial con enfoque en prospectiva para la consolidación de un área metropolitana en el Medio Sinú, su departamento, Córdoba. Bienvenido, doctor Villadiego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde vengo a hablar un poco sobre un proyecto que estamos desarrollando. Se titula Propuesta de un modelo de desarrollo territorial con enfoque de prospectiva para la consolidación de un área metropolitana en el Medio Sinú, departamento de Córdoba. Es un proyecto que apenas se está iniciando. La idea es generar un modelo que ayude a consolidar o a configurar espacialmente y territorialmente un área donde se pueda articular los 5 municipios que hacen parte de este Medio Sinú. Siguiente, por favor. Bueno, pero antes de hablar de área metropolitana y modelo de desarrollo, es bueno que tengan claro, y hay que tener claro que es un área metropolitana. Un área metropolitana es un territorio que se configura alrededor de una ciudad principal. Y alrededor de esta ciudad principal se configuran o giran en torno a esta otras ciudades o municipios satélites. ¿Qué caracteriza a estos territorios? Que tengan una población al menos mayor a 100.000 habitantes y un índice de densidad de población de aproximadamente 100 personas por kilómetro cuadrado, y también que tiene que ver cercanía y una relación de interdependencia social, económica y también ambiental, aunque en los temas de áreas metropolitanas es poco lo que se toca sobre el tema ambiental, pero un grado también de interdependencia en lo que tiene que ver con ecosistemas estratégicos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los objetivos del área metropolitana básicamente se pueden sintetizar en 3. El primero es la coordinación de políticas de planeación ambiental, que ayuda a articular los territorios. El segundo es mejorar la calidad de vida de los habitantes en un territorio particular. Cabe señalar que para que se considere una área metropolitana se necesita mínimo 2 municipios en calidad asociativa. Y por último, la optimización de recursos económicos, administrativos, financieros, humanos, naturales, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué factores contribuyen a la configuración de áreas metropolitanas? Básicamente la sinergia de unos 4 factores son los que han permitido o permiten que se configuren áreas metropolitanas. Dentro de esta sinergia está el crecimiento urbano y demográfico, sobre todo en las zonas periurbanas de las ciudades, que hace que entre cada municipio se disminuya la distancia y se configuren nuevas áreas urbanas con ciertas funciones sociales que permiten que poco a poco, con el paso del tiempo y el aumento de la población, como ustedes saben, las ciudades se caracterizan por la mayor concentración de población. Entonces, estos movimientos migratorios que existen en diferentes territorios, desde las áreas rurales o desde la ruralidad hacia las áreas urbanas, también ha permitido que se vayan generando áreas con características metropolitanas. En este caso, acá en el departamento de Córdoba tenemos el Medio Sinú. El desarrollo económico, en la medida que las ciudades se desarrollan, crecen urbanísticamente, también pues se van generando clústeres, empresas, industrias que se convierten en puntos llamativos para el desarrollo territorial. Igualmente importante también es la infraestructura de transportes. Si no hay una estructura de transportes eficiente en términos de vías primarias, secundarias, terciarias y otros sistemas de transporte alternativos, pues difícilmente se podrá generar o configurar áreas metropolitanas o territorios asociativos. Y por último, la concentración de servicios y comercios en los territorios que tienen características de áreas metropolitanas. Hay aglomeración de servicios y comercios, servicios médicos, institucionales, educativos, comercios de todo tipo. Entonces, cuando hay estos 4 o 5 elementos que yo les he hablado, pues se está generando o se está configurando de forma asociativa áreas con características metropolitanas. Al final de esta asociatividad, pues se habla de configuraciones de áreas metropolitanas. Siguiente. Bueno, ¿por qué son importantes las áreas metropolitanas? Básicamente son cuatro elementos que son claves.
Uno, centros económicos, en las áreas metropolitanas, como hablábamos, que dentro de la importancia o de los objetivos de la área metropolitana está la optimización de recursos. Cuando se forman esos centros económicos o esos distritos de negocio, pues se consolida la actividad económica y se generan empleos y oportunidades en los territorios asociativos. Otro punto es los nodos de conexión que hablamos hace poco, y era la articulación del transporte y la conectividad tanto regional como nacional, o lo que se llaman ciudades-regiones, para hablar un poco más técnico y puntual. Y también, pues, las áreas metropolitanas son importantes porque cuando se configuran, ya sea de manera espontánea o planificada, las áreas metropolitanas se convierten en centros de diversidad cultural porque en ella confluyen diferentes culturas, diferentes tipos de gente, tanto nativos como extranjeros, nacionales o locales. Y los hubs de servicios, que tienen que ver con el desarrollo de las tecnologías y de las infraestructuras tecnológicas, pues que se concentran mucho más en áreas con características metropolitanas que en municipios que no son asociativos, están dispersos. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar en materia de la investigación, hay que tener claro que las áreas metropolitanas tienen problemas, desafíos y oportunidades. Y dentro de los problemas más relativos que tiene el área metropolitana y de lo que conlleva a que muchas áreas metropolitanas queden en la intención o queden solamente en un decreto firmado, está el problema de la gobernanza. ¿Por qué la gobernanza? Porque las áreas metropolitanas tienen que estar en función de una ciudad eje o principal, pero el tema de gobernanza por lo general lo lidera la ciudad principal. Entonces ahí se generan desequilibrios o no equidades de gobernanza entre los otros municipios aledaños o de una cogobernanza, y muchos municipios no se sienten representados en esa gobernanza que da el municipio principal, y en términos de gobernabilidad, de competencia, se sienten relegados y no se alcanzan a consolidar estas áreas. Otro tema importante también es la operativización de estas áreas, porque una cosa es constituirlas en papel y otra llevarlas a cabo, implementarlas. Es necesario definir muy bien instrumentos administrativos y financieros que garanticen los recursos económicos para que la asociatividad entre estos municipios pueda ejecutarse y no sea un ejercicio solamente, digamos que de papel, o un ejercicio que no va a usufructuar ningún beneficio para los territorios que decían asociarse de forma territorial. Y por último, el tema de la sostenibilidad, tanto financiera como ambiental, porque si no hay instrumentos financieros, si no está claro el tema de la gobernanza o de una cogobernanza, difícilmente estas áreas metropolitanas con el paso del tiempo puedan subsistir o puedan mantenerse. Por lo general, pues terminarán estancadas o sencillamente quedan como una resolución o como una iniciativa local que no pudo ser consolidada por no contar con los elementos suficientes, tanto financieros como administrativos, para con el paso del tiempo mantenerse o ser sostenible. Dentro de los desafíos está el tema de congestión y movilidad. Cada vez hay más parque automotriz, cada vez hay más carros y motos que personas. La vivienda asequible, el valor de metro cuadrado de vivienda ha tenido los mayores aumentos históricos. 15 años atrás una vivienda VIP valía 50 millones de pesos, hoy día vale 150, 160 millones de pesos. Entonces, cada vez es más difícil, aún con subsidios, acceder a viviendas, y esto es uno de los problemas o de los retos que tienen que enfrentar las áreas metropolitanas: cómo distribuir esa carga de accesibilidad de vivienda entre todos los territorios que conforman las áreas metropolitanas, o en este caso del área de nosotros, que sería Medio Sinú. Cambio climático, destrucción de ecosistemas estratégicos. En el caso de Montería, por ejemplo, los humedales son una línea de defensa frente al cambio climático, porque es un ecosistema estratégico que genera microclimas, y a la hora de destruir estos ecosistemas, pues hay una variabilidad o un cambio de temperatura en las zonas donde ellos se encuentran, y cada vez tenemos menos ecosistemas estratégicos para poder enfrentar el cambio climático y la calidad y la crisis ambiental que se está viviendo a nivel local, regional, nacional y global. Presión de los recursos naturales, el avance de la frontera agrícola, el avance de la frontera urbana ha generado algo que se llama transformación de los paisajes. No es un secreto que la ganadería ha influenciado mucho en la transformación de los paisajes en Córdoba y a nivel mundial. Y el crecimiento, el avance de la frontera urbana también ha afectado el paisaje, se ha cambiado la vocación de los usos de los suelos, pasando de usos productivos urbanos, rurales, ecológicos, a usos netamente urbanos o semiurbanos.
afectando gravemente el tema de seguridad alimentaria en las regiones donde ocurren estos fenómenos. El tema de desigualdad, el tema de desigualdad y de pobreza es un tema a nivel global y tiene que ver no necesariamente solamente con el tema de dinero, sino con la igualdad de oportunidades, de acceso a recursos, no solamente económicos, educativos, salud, calidad de vida. Ese es un tema que tiene que abordar las áreas metropolitanas y establecer estrategias que puedan en cierta medida mitigar o generar alternativas que puedan mejorar estas condiciones de desigualdad en los territorios a nivel socioeconómico. En cuanto a las oportunidades, pues se tiene que, como les decía, los territorios entre más se asocian, pueden optimizar sus recursos, pueden configurarlos. Dentro de esto está la innovación tecnológica, la economía del conocimiento, la diversidad y la creatividad, la planificación urbana sostenible. No se puede hablar de planificación urbana, sino de planificación urbana sostenible, considerando el componente ambiental como un eje articulador y de soporte de vida en los territorios. Y también hay que considerar una oportunidad de la colaboración interinstitucional. Y cuando hablo de interinstitucional, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de los diferentes actores sociales, institucionales y económicos que están en un territorio. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, para hablar de, ya teniendo claro como un ABC de lo que son las áreas metropolitanas y que es una área metropolitana, y poder comprender cómo a nivel de Colombia ha ocurrido estos procesos de metropolización, es necesario comprender cómo se ha dado la metropolización en América Latina. América Latina es un resultado, pues digamos que desordenado de diferentes procesos históricos que contiene diferentes elementos que van desde lo histórico, lo social, lo cultural y lo político. Esa mezcla o ese desarrollo irregular de esos elementos ha permitido a nivel de Latinoamérica tener una configuración espacial un poco desordenada. En ese orden de ideas nosotros podemos hablar de dos elementos clave. Uno son los agentes sociales, que históricamente podemos definir los agentes sociales, puede ser gobierno, puede ser una organización gubernamental, puede ser la comunidad. Estos agentes sociales tienen la capacidad de generar o de concebir acciones que puedan mejorar la configuración espacial. Y al final, materializar el espacio como tal. Pero también estos agentes sociales han tenido un elemento paralelo o que ha afectado un poco y es el proceso de capitalización del espacio. Y cuando hablo del proceso de capitalización del espacio, hago referencia a cómo los grandes monopolios han ido abarcando la propiedad del suelo. Entonces, en ese caso, cuando hay grandes monopolios, se coarta la capacidad de agenciado de generar acciones que puedan contribuir a una consolidación equilibrada del territorio. Y entonces, a raíz del suelo, se generan esos monopolios y terminan favoreciéndose intereses capitalistas como resultado de la materialización o de la pérdida de capacidad de agencia de estos agentes sociales. Siguiente, por favor. En tema histórico, América Latina ha tenido dos grandes momentos. Uno es la colonia, estamos hablando del siglo XVII. Para ese momento, pues, la colonia y el otro proceso, y el otro gran momento es el siglo XX, el proceso de industrialización y del paradigma de la modernidad, donde se ve donde se afecta con mayor nivel o impacto el tema ambiental. Entonces, lo que tiene que ver con el siglo XV-XVII, se generan ciudades en su forma urbana, pero con luchas de expansión, se generan, son colonias como tal a nivel territorial. Hay divergencias sociales y ambientales y hay desarrollo y revolución del transporte. Al final, comienza un proceso de materialización de políticas de modernidad en el siglo XVIII y proceso de reestructuración socioespacial. O sea, pasamos de la colonia y comenzamos al desarrollo industrial del territorio. Dentro de ese proceso industrial, ya estamos hablando del siglo XX, algunos centros urbanos generan núcleos de poder económico y la generación de esos núcleos de poder económico también comienzan a marcar transformaciones sociales, ecológicas, estructurales y funcionales dentro del territorio. Entonces pasamos de una ciudad colonialista
a una ciudad moderna con una marcada concentración de núcleos, élites económicas que segmentan el territorio en vez de unificarlo y aparecen clases sociales mejor ubicadas espacialmente con referencia a poblaciones o a conglomerados sociales con menores condiciones económicas. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente podemos hablar que América Latina ha sufrido procesos multicéntricos y que esos procesos multicéntricos la han llevado a una fragmentación urbana. Ahora, ¿qué factores están dentro de esos procesos multicéntricos? Está un factor muy importante que son los agentes sociales inmobiliarios, porque muchas veces, y es difícil de creer, el crecimiento, las tendencias espaciales de una ciudad o quien determina hacia dónde una ciudad debe de expandirse, ni siquiera viene, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, de los consejos municipales, sino de la manipulación que tienen esos agentes inmobiliarios. Y cuando hablamos de agentes inmobiliarios, hablamos de las grandes constructoras que compran los terrenos y ponen las reglas de juego. Entonces, muchas ciudades crecen no como uno cree, que en función de políticas o de agentes sociales de orden político-administrativo o de orden social en términos de comunidades y ONG, sino de poder económico que estos agentes inmobiliarios ejercen sobre la capitalización del suelo, sobre mirar el suelo como un elemento de riqueza, y son ellos los que determinan las reglas de juego, y es el Estado o las administraciones las que terminan cediendo ante estos poderes económicos, y al final son las empresas privadas, las constructoras, las que dicen la ciudad debe crecer hacia allá. Entonces, en ese juego de capital se compran suelos muy baratos, se establecen políticas de crecimiento ya predefinidas y se comienzan a generar nuevas áreas urbanas que generan, por una parte, afectaciones al ambiente y por otra parte, afectaciones socioeconómicas. También podemos hablar de procesos de urbanizaciones multicéntricas y monocéntricas y multicéntricas, como el caso de Argentina y otras ciudades latinoamericanas. El marcado fuerte desequilibrio socioespacial en zonas rurales no es un secreto a voces. El área rural está muy desconectada del área urbana. Debería haber una conexión o unos corredores de conectividad entre lo urbano y lo rural. Cada vez es más la población campesina o rural que abandona sus tierras y se vienen a las ciudades. Entonces, no hay una articulación entre lo urbano y lo rural, y el poder que tiene lo rural para la sostenibilidad de las ciudades, de su casco urbano, del área urbana, es muy importante, y si no hay gente o comunidades que cuiden ese o desarrollen ese componente rural, difícilmente va a poder sobrevivir lo urbano. El Estado produce procesos marginales. El mismo Estado selecciona los sitios o hace viviendas con pocas calidades arquitectónicas y urbanísticas para aglomerar las poblaciones con, digamos que con menores condiciones económicas. Siguiente. Bueno, en cuanto a Colombia, Colombia tiene siete áreas reconocidas, 7 áreas metropolitanas. Tenemos el Valle de Aburrá, tenemos Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Oriente y Bogotá. Bogotá es la única área metropolitana de orden nacional, las demás son de orden regional. ¿Qué quiere decir que es de orden nacional y que es de orden regional? De orden nacional es que en Bogotá confluye muchos territorios porque hay una actividad intensa de relaciones económicas, sociales con el resto del país, mientras que, por ejemplo, el Valle de Aburrá, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Oriente, el área metropolitana de Centro Oriente, son ciudades regionales porque su influencia solamente se da entre la región donde se ubica o entre 2, 3, 4, 5 municipios. Entonces, la única área metropolitana a nivel nacional que tiene Colombia es Bogotá, y a nivel regional se encuentran así que son Valle de Aburrá, Barranquilla, Valledupar, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Oriente, y ahora que se está consolidando la de Cali y su área metropolitana. Se han constituido por ordenanza desde el año 80, como comenzó el Valle de Aburrá, el 81 el área metropolitana de Barranquilla, en el 2002 Valledupar, Bucaramanga 1981, Cúcuta 91 también, Centro Oriente 91 y Bogotá un poco más reciente, de 2020, pues era la que se demoró un poco más en su consolidación y análisis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al marco legal de lo que es un área metropolitana, la referencia es la ley 1625-2013, es
un nuevo estatuto para áreas metropolitanas, pero esto tiene un recorrido legal histórico que parte del artículo 198 del año 68, cuando se definió lo que era la figura de área metropolitana. Después pasó al decreto, al artículo 3 de ley 69 de 79, donde se señalan las relaciones en los conjuntos de características de estos municipios que configuran áreas metropolitanas. Tenemos el decreto ley 3104 del 79, marco de funcionamiento de áreas metropolitanas, el decreto ley 1333 del 86, instancias y autoridades en las áreas metropolitanas, y la ley 128 del 94, que tenía que ver con lo que tenía que ver con los regímenes de áreas metropolitanas ante el nuevo estatuto, y de ahí sí se dio un salto, un ajuste, y aparece la ley 1625 de 2013, que es la que es referente legal en temas de área metropolitana aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nos compete al área de estudio, el área de estudio es el Medio Sinú. Está conformado por 5 municipios: Montería, Cereté, San Pelayo, San Carlos, Ciénaga de Oro. Los 5 municipios tienen el 41% de la población del departamento. O sea que es un valor bastante alto. De los 5 municipios, el único que tiene plan de ordenamiento territorial es Montería, por ser una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes, una ciudad mucho más grande, desarrollada. 3 municipios tienen plan básico de ordenamiento territorial, lo que se conoce como un PBOT. Son Cereté, San Pelayo y Ciénaga de Oro. Y San Carlos tiene un esquema territorial mucho más pequeño, que es el esquema de ordenamiento territorial. Recuerden que lo que determina si es un POT o un plan básico de ordenamiento territorial, un esquema de ordenamiento territorial, está relacionado directamente con la población que haya en cada municipio. De acuerdo al número de población o de habitantes, se va a determinar si es un esquema de ordenamiento territorial, si es un plan básico de ordenamiento territorial o si es un plan de ordenamiento territorial. Siguiente, por favor. Bueno, el problema objeto de estudio aquí se centra básicamente, para los que son de Córdoba, hay 5 municipios que tienen una cercanía histórica. Han sido Montería, San Carlos, San Pelayo, Cereté y Ciénaga de Oro. Esta configuración y esta cercanía se ha dado de forma espontánea. Una de las características más importantes es que entre estos 5 municipios hay unos flujos económicos y ecosistémicos constantes. Hay ejes comerciales que se han constituido con el paso del tiempo y que en los últimos 15 años se ha fortalecido. Un ejemplo es el eje la articulación vial que ha tenido Cereté, que ha tenido Ciénaga de Oro, que ha tenido San Pelayo, y que han tenido estas 5 municipios con el eje del Urabá antioqueño, con las nuevas vías que van paralelas al municipio de San Pelayo, y eso ha fortalecido también esa articulación vial y de infraestructura en estos territorios. También la construcción de nuevos, de la expansión urbana que va desde Montería a Cereté, haciendo presión en sectores como Mateo Gómez, Retiro de los Indios, Confacor, que han ido articulándose también entre Montería, entre Cereté y San Pelayo. También se ha ido generando nuevas áreas o estructuras urbanas. También a nivel de Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, donde han aparecido nuevas infraestructuras comerciales y también urbanas. Entonces, esto en sí ha, digamos que configurado una serie de elementos a nivel de infraestructura, de expansión urbana, de flujos económicos, sociales, sin mencionar los ecosistemas estratégicos presentes, que de manera espontánea han ido consolidando con el tiempo esta área. Como consecuencia de que yo les he ido hablando, tenemos que a pesar de que están unidos espacialmente o son muy cercanos, hay poca articulación. Hay poca articulación en temas de administración y política, de instrumentos financieros que contribuyan bajo nivel. Las 5 áreas igual a nivel del departamento y a nivel regional presentan bajos niveles de competitividad. Hay menor calidad de vida para estar tan cerca y tener los recursos que se tienen, sobre todo en suelo, en ecosistemas. Es muy bajo la calidad de vida que tienen las personas ahí. Poca planificación urbano-regional, planificación ambiental urbano-regional. Por lo tanto, como no hay una buena planificación o un proyecto de planificación urbano-regional,
las probabilidades de competitividad se hacen se disminuyen o son muy pequeñas con el paso del tiempo. Lo han demostrado el tiempo y en la medida que no se generen estos planes o estos procesos de planificación urbano-regional, va a continuar o igual o peor. Y también hay problemas ambientales comunes y se buscan soluciones individuales. Entonces tenemos, por ejemplo, problemas de relleno sanitario, de deterioro de ecosistemas, problemas de infraestructura, que pueden mirarse con un enfoque articulador donde se beneficien los 5 municipios, pero que realmente no se está ejecutando hasta el momento. Siguiente, por favor. A partir de esta dinámica que les he señalado, de este análisis de este problema, pues surgió la pregunta de cómo se podría generar una propuesta que a nivel territorial pudiera consolidar espacialmente estos 5 municipios y que se generara una región competitiva y sostenible con el paso del tiempo. Siguiente. Se establecieron unos objetivos específicos. Primero era generar el modelo de desarrollo. Segundo, generar el modelo de desarrollo. Dentro de específico, establecer una línea base geohistórica y territorial que permitiera revelar esas dinámicas que han pasado, determinar las estructuras sociales, administrativas, políticas, financieras, que son claves para que se pueda consolidar esas estructuras, evaluar las potencialidades, amenazas, oportunidades de ese territorio y por último generar el modelo. Siguiente, por favor. Bueno, este trabajo está soportado, no se aprecia la diapositiva. Bueno, siguiente, por favor. No, regrese, por favor. Bueno, no, atrás, por favor, atrás. Ahí, bueno, no se alcanza a ver, pero se han considerado elementos teóricos desde lo ecosistémico como modelo matriz parche corredor, que atrás, regrese, por favor, al anterior, que busca identificar cómo se ha ido fragmentando los ecosistemas en estos 5 territorios. Tenemos la teoría de la gobernanza, que busca cómo poder gobernar o cogobernar estratégicamente este territorio. La teoría de crecimiento urbano, que busca explicar o que nos podría soportar cómo establecer tendencias de crecimiento de la manera más óptima. Y la teoría de un desarrollo integrado, que busca cómo articular los diferentes elementos del territorio para optimizar la gobernanza, para optimizar el manejo de los recursos y la sostenibilidad ambiental. Siguiente. Bueno, del trabajo que se ha adelantado hasta ahora, se han identificado unos elementos a partir pues, de revisión sistemática, de hablar con expertos en la temática, de ir a campo y hablar con líderes. Y hay elementos que son como comunes para ellos. Dentro de esos elementos está el tema de los ecosistemas estratégicos, que a pesar de que es un tema vital, y de corredores ecológicos, pues muy pocas áreas metropolitanas están incluyendo eso. Es un tema que le preocupa a la gente, el tema de seguridad, por la inseguridad que hay en toda esta región, el desarrollo económico, la infraestructura tecnológica, la infraestructura en términos de saneamiento y vías, y el tema de mejorar la calidad de vida de las personas. Siguiente. Dentro de estos elementos que yo les señalé ahorita, hay como que les acabo de señalar, hay unos digamos que unas subvariables. Por ejemplo, el tema de participación ciudadana también lo indicaron. Quieren al habitante de esta región, de estos 5 municipios, le interesa el tema de inclusión digital, el tema de educación cívica, la transparencia, el tema de seguridad, tecnología y vigilancia, de respuesta a emergencia, porque manifiestan, por ejemplo, que un robo en cualquiera de estos municipios y la presencia policial es un poco lenta, entonces les interesa mucho el tema de seguridad con respuesta y emergencia, y el tema de vigilancia a través de temas tecnológicos. En cuanto a la gobernanza, la estructura de gobernanza, la responsabilidad de la gobernanza en sí, transparencia y participación ciudadana en financiamiento. Bueno, el tema que yo les decía, cómo a partir de instrumentos financieros dar vida económica y sostenibilidad a toda esta área del medio Sinú bajo una figura asociativa de área metropolitana. El tema de infraestructura y servicios, vías, movilidad, transporte, es fundamental para las personas que están en este sector. Lo mismo que transporte y movilidad, ecosistema estratégico, ya hablamos, desarrollo económico, promoción de empresas locales, clúster, diversificación económica, nuevas fuentes de empleo, en planificación urbano-regional, visión estratégica de estos territorios, la competitividad. Y en cuanto a evaluación y monitoreo, indicadores de desempeño, indicadores de desarrollo, indicadores de conservación, de calidad ambiental para todos estos 5 municipios. Siguiente, por favor.
Bueno, estas son conclusiones parciales. Pero las conclusiones parciales es que con la consolidación de esta área, por lo que se ha desarrollado hasta ahora, se espera mínimamente, que las condiciones de calidad de vida de estos 5 municipios mejoren, que haya mayor competitividad, que se protejan los ecosistemas estratégicos, que se puedan establecer corredores biológicos, que se pueda generar esa agrupación territorial a nivel de medio SINU en un eje de crecimiento económico y competitividad, que se integre el concepto de desarrollo sostenible al desarrollo, que no se confunda crecimiento con desarrollo, que se produzca un proceso de desarrollo sostenible en los 5 territorios, que se pueda mejorar la conectividad y la movilidad. Como decía, hay problemas comunes. Uno de los problemas comunes es el transporte, pues integrar un sistema de transporte que le sirva a los 5 municipios y que haya mayor coordinación en cuanto a lo que tiene que ver con lo administrativo, político y financiero dentro de estos entes territoriales que podrían estar enmarcados dentro de una área metropolitana. Siguiente. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada, muy amable. Agradecemos a usted, doctor, por su participación, un tema interesante, su investigación. Vamos a ver si hay preguntas en el chat para usted. No tenemos participaciones en este momento, entonces, Doc, muchísimas gracias. Estaremos atentos a esos avances que usted tendrá próximos en su investigación y lo esperamos próximamente en otro de nuestros eventos. Muchas gracias. Un placer.